Y yo no quiero ver categorías, yo quiero ver personas. Yo quiero que las personas se sientan aceptadas y afirmadas, no importa qué. Que en el fondo, ningún papá, no importa cuáles sean sus creencias y sus prejuicios y su crianza, no importa. En el fondo, desde el amor, no queremos ver ni a sus hijos ni a las personas que amamos sufrir. Así que a lo mejor usted llegó a este episodio con una idea prejuiciada hacia la comunidad, pero ojalá y este episodio le haya hecho cambiar de opinión. Yo vivo todos los días reflexionando sobre esto. Y darnos cuenta del poder tan fuerte que puede tener la palabra, el odio, el discrimen. Yo no quiero que nadie pase por eso, así que de mi boca no va a salir. Todos necesitamos un mundo más inclusivo. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Clínicamente Hablando el podcast. En este episodio estaremos clínicamente hablando sobre el mes del orgullo, la discriminación y el prejuicio al colectivo LGBT+. Acompaña a las doctoras Melanie Ruiz y Dainari Dávila, porque hablando se normaliza. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Clínicamente Hablando el podcast. Me acompaña como siempre mi queridísima amiga, colega, y ahora somos colegas del tenis, la doctora Melanie Ruiz. Logramos convencerla en ese último episodio de que fuera a jugar tenis. Si no lo han visto, tienen que ir a verlo. Clínicamente contestando preguntas parte 2. No tienen que verlo en orden. No importa cuál sea el primero que vean. Si quieren verlo los dos, pero en la parte 2 pueden entender por qué estamos hablando de esta parte del tenis. Si quieren saber más para que se motiven, me pueden preguntar y yo les contesto. Muy bien, muy bien. Y yo estoy emocionada por que compartas ese tiempo con otras personas nuevas. Yo creo que para mí tiene como esa función también conocer a otra gente, que te ejercites y sobre todo el deporte ese es mi deporte favorito. Yo no puedo creer que me guste tanto la experiencia. Salgo súper adolorida, pero me gusta mucho la experiencia. Qué emoción, qué bueno. Estoy contentísima. ¿Cuándo vamos a jugar? Tienes que esperar a que yo aprenda un poquito más para irnos a un tú a tú. Ok, perfecto, pues te estoy esperando. Practicando también, pero te voy a esperar. Porque tú me llevas ventaja, tú llevas más tiempo. Así que vayan al episodio para que vean de lo que estamos hablando y recuerden seguirnos en nuestras redes. Clínicamente Hablando en Instagram o en Facebook, doctora Dainari Dávila, doctora Melanie Ruiz. A la doctora también la consiguen en TikTok y a mí también me consiguen en Pausa con la Psicóloga. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y dejarnos 5 estrellas en Spotify. Oye, estamos mejorando, ¿viste? Estamos mejorando. Y sobre todo también otro anuncio, hoy martes que sale este episodio, también hay un lanzamiento importante en mi página web, así que si usted, no importa el día que usted esté viendo, si no se ha enterado, pueden ir a mi Instagram o a mi Facebook, doctora Dainari Dávila, o pueden ir a mi página web, dainaridavila.com. Y yo mencionaste eso y hago así como, quiero contar, quiero hablar de eso. Me salen subtítulos. La próxima vez que grabemos. Voy a guardar el secreto. Es más, cámbiame el tema porque tú sabes que se me sale. Y hoy, el episodio 31, vamos a estar hablando de algo súper importante. Cuéntanos. Hoy vamos a estar hablando de... todos saben que estábamos en el mes de el orgullo. Así que clínicamente hablando sobre el orgullo. Y hoy estoy más pride que nunca. Me puse como así, como colorida, ¿verdad? Los colores del arcoíris para ambientarme y sentirme que estamos siendo congruentes con el tema. Yo también busqué algo con color en mi closet porque no me quería vestir de negro, así que traté de buscar algo colorido. Ustedes saben, si van al repaso de los episodios, que básicamente me he visto mucho de negro, así que busqué algo con color. Muy bien, muy bien. Y eso yo creo que es una de las cosas lindas de nosotras, ¿verdad? Como que somos un poco diferentes en ese sentido. En ese y en muchos sentidos, yo te lo dije en el primer episodio. Pero todas esas diferencias, miran cómo nos unen y nos llevamos tan bien y todo lo que hemos logrado en el podcast y lo que falta. Eso es así. Y gracias por apoyarme y aceptar junto a mí grabar este episodio, que creo que es muy necesario y que lo hacemos con todo el amor del mundo para poner nuestro granito de arena en la lucha por la equidad y visibilizar sobre todas las cosas todo lo que es correspondiente a la diversidad sexual o las minorías sexuales. Así que estoy súper feliz de que me acompañes en este tema que es tan cercano a mi corazón.
Gracias. Y sobre todo le pido un poco de receptividad a las personas que, por ejemplo, nos escuchan con frecuencia y quizás sienten un poco de ¿cómo lo decimos? Sí, de resistencia. De resistencia, creo Sí. que esa es la palabra, de resistencia al por qué estamos hablando de esto. Escúchennos primero, escúchennos sin juzgar y luego ustedes llegan a sus propias conclusiones. Pero si usted es un fanático nuestro de nuestro podcast y quizás siente resistencia de escuchar de este tema, escuche como si estuviéramos hablando de cualquier otro tema y luego pasa juicio sobre lo que estamos diciendo. Sí, y qué bueno que mencionas la palabra resistencia porque precisamente lo que estamos celebrando con el mes del orgullo es la resistencia al cambio, la resistencia a la aceptación de que no todas las personas deseamos o tenemos que vivir dentro de la heteronormatividad, ¿verdad? Y cuando digo heteronormatividad, hoy voy a decir algunas palabras que me va a tocar definir, así que cuando hablo de heteronormatividad, prácticamente lo que estoy diciendo es que la norma es heterosexual. La mayor parte de las personas viven dentro de relaciones que son heterosexuales, así que el mundo tal y como está concebido es un mundo heterosexual, por lo tanto se convierte en un lugar a veces violento y hostil para las personas que pertenecemos a minorías sexuales, así que también, ¿verdad? Vamos por ahí. Hoy celebramos la resistencia al cambio. Desde el 69 hasta ahora yo creo que hemos recorrido un camino muy digno, pero el cual todavía nos continúa bastante trabajo. Y ella menciona el 69, les voy a dar un poco de contexto. El mes del orgullo se conmemora para celebrar y promover la diversidad, la igualdad y los derechos de la comunidad LGBT+. El origen del mes del orgullo se remonta a unos disturbios que ocurrieron en Nueva York precisamente en el 1969. Y estos disturbios fueron una serie de protestas espontáneas lideradas por miembros de la comunidad en respuesta a la violencia policial y la discriminación que enfrentan de manera regular. Sí, en New York, en aquellos tiempos, la policía tenía la posibilidad, ser homosexual o pertenecer a una minoría de identidad sexual no tradicional era ilegal y en muchas partes del mundo, pero particularmente en New York, la policía tenía como que la verde para investigar, por ejemplo, si veían a un hombre, ¿verdad? Que de repente tenía algún maquillaje o algo que se consideraba como de una identidad de mujer, una identidad de género de mujer, pues entonces lo que hacía la policía es que podía chequear si ese maquillaje machaba o pegaba con el sexo asignado al nacer, así que chequeaban a la gente, ¿verdad? Se chequeaban si su órgano sexual, si tenía vulva, si tenía pene, y eso en un bar que es el de Wollstone, ¿es que se llama? No, Stonewall, las personas homosexuales pues se reunían, era importante esa filmación para ellos, y ellos entraban a donde único se podían relacionar prácticamente eran en esos bares. Entonces la policía buscaba la posibilidad y la oportunidad de pues llevar a cabo persecución y podía hacer esas cosas. Entonces en uno de los arrestos, que fue una activista, no recuerdo el nombre, pero le agradezco su valentía para siempre. Y básicamente, como cuando a ella la arrestan, ella le dice al corillo, ¿verdad? Como que mira, no vamos a hacer nada. Y desde ese arresto se formó una revuelta brutal que posteriormente nos lleva al 73 a sacar la homosexualidad del libro de trastornos mentales. O sea, imagínense, el 73 fue los otros días. Yo estoy segura que hay personas que nos están viendo que nacieron antes de eso, ¿sabes? Y todas las personas que nacieron antes de eso, si eran homosexuales, se consideraba un trastorno mental. Yo lo digo y me da algo. Definitivamente. Nada más de pensarlo. Yo estoy de acuerdo en que eso fue los otros días. Sí. Y por eso digo que aunque la lucha ha sido muy digna, falta. Claro, falta. Se ha avanzado. Yo pienso que en tiempos recientes, sobre todo, se ha avanzado, pero falta. Sí. Y estamos hablando de esta manera porque es también nuestra responsabilidad como profesionales de la salud mental afirmar y promover todo aquello que resulte en el bienestar de las personas a las que atendemos, incluso también de nosotras mismas. Así que esto es totalmente relevante a la salud mental y yo le decía a Tainari como que nosotras promovemos la salud mental
todo el año grabamos episodios de un montón de temas, pues esto es un tema súper relevante, porque ciertamente las personas que pertenecemos a grupos minoritarios, nada más por pertenecer a un grupo minoritario que podría ser de raza, que podría ser de diversidad sexual, diversidad funcional, se parte de la premisa de que vivimos estrés minoritario. Y prácticamente eso en Arroyo Bichuela lo que quiere decir es que por el simple hecho de tú pertenecer a una minoría, ya tú tienes que enfrentar unos estresores que otras personas que viven dentro de la norma o de lo típico no enfrentan. Así que eso es bien importante que nosotros como psicólogas clínicas lo tengamos en mente en nuestra práctica y que podamos educarles también. Porque lo que les estoy diciendo es que todas las personas nos enfrentamos a un montón de retos en la vida, que a veces son súper difíciles. Imagínense también, encima de esos retos de la vida, también tener esos estresores que están asociados a que sencillamente pues uno tiene una orientación sexual, una identidad o una expresión de género que no es la de la mayoría. Y que todas las personas en algún momento podemos ser minoría dependiendo de dónde estemos. Y quizás aquí, desde pues que somos mayoría, quizás las personas tienen esta tendencia a creerse superiores, pero en realidad es que no lo has vivido, pero quizás te mudas a Estados Unidos o quizás estás en otras culturas o en otros lugares en donde puedes ser una minoría y puedes vivir esto que está diciendo la doctora. Así que es bien, bien importante que no necesariamente porque no lo hayas vivido, no... Es importante educarnos porque no quiere decir que no lo vayas a pasar. Correcto. Definitivamente. Así que yo no sé tú, pero con las personas que atiendo, yo trato de ocultar en ese historial si las personas pertenecen a algún grupo minoritario. Porque ya de por sí eso me da una idea a mí de cuánto estrés puede tener esta persona. Así que las personas que pertenecen al colectivo LGBT+, tienen o tenemos un reto bien, bien grande que es diario, y es un reto que tiene que ver con la discriminación, con el prejuicio y con la persecución por el hecho de tener alguna orientación sexual, identidad o expresión que a lo mejor, pues, vuelvo y repito, no necesariamente es la normativa. Así que hablando de eso, me van a escuchar hablar de estrés minoritario, de heteronormatividad, y también quisiera definir bien brevemente, vagamente, tres cosas que son, yo creo que bien importantes, y es que una cosa es la orientación sexual de las personas, otra cosa es la identidad del género, otra cosa es el sexo asignado al nacer, ¿verdad? Nosotros tenemos un sexo asignado al nacer, en la mayoría de los casos, las personas podemos tener hombre o mujer, dependiendo de si tenemos una vulva o un pene. Hay otros casos, otras, ¿verdad? Que gente que nace hormonalmente o físicamente también con otras variaciones de la sexualidad a las cuales no voy a entrar porque no las conozco y las ignoro y necesitaríamos aquí un endocrinólogo y un médico y ese no es el caso. Pero ese es el sexo asignado al nacer. La orientación sexual de las personas, gente, se asocia con el objeto del deseo, ¿verdad? ¿Qué es lo que a uno le llama la atención o qué es lo que a uno le atrae desde el amor romántico, ¿verdad? O desde el amor que tiene que ver con la pasión, el deseo, ¿verdad? Hay personas que le atraen las personas de su mismo sexo y hay personas que le atraen las personas del mismo sexo y las personas del otro sexo. Así que hay dentro de eso todo lo que es las lesbianas, los homosexuales, ¿verdad? Que están prácticamente, esa es la primera parte del LGBT, ¿verdad? Antes de la T del trans, todo lo que es LGB es lesbianas, los gays y los bisexuales, ¿verdad? Y entonces la orientación sexual de una persona está ahí, en esas tres primeras letras. Pero entonces también podemos hablar de la identidad del género, ¿verdad? Que casi siempre lo que conocemos es el binario, femenino-masculino. Y a mí me llama mucho la atención porque eso está cambiando mucho en las nuevas generaciones, afortunadamente, son mucho más neutrales. Pero el género y la identidad es una cosa que está atravesada por la cultura. Y qué mejor muestra de esto que las revelaciones del género que hacen ahora, ¿verdad? Es como que, ok, esta persona que van a nacer tiene... El gender reveal. Exacto. Porque si lo dices en español no te van a entender. La persona que van a nacer pues tiene, qué sé yo, es una niña porque tiene vulva.
se vio en el sonograma. Pues entonces esa divulgación del género la queremos hacer rosita. Exacto. No puede ser azul ni para el caramba. Exacto. Ni otro color. Tiene que ser rosita o azul. Desde antes de haber nacido. Desde antes. Entonces la expectativa es que a esa personita que van a nacer, pues ya le guste el rosa por el simple hecho de tener una vulva. Pero ¿qué pasa si a esa niña a lo mejor, aunque tenga una vulva, le gusta el azul, por ejemplo, ¿verdad? Así que el género... Mi color favorito es el azul. A mí me encanta el azul. Yo creo que me gusta más que el rosa. Bueno, miren el cover del iPad, ¿sabes? Mi color favorito es el azul. Entonces, si yo hubiese quizás dicho eso cuando era pequeña, ¿cuántas implicaciones pudo haber tenido para mí? Y me encanta que digas eso porque del estrés minoritario, las personas que pertenecemos al colectivo LGBT+, podemos ser más susceptibles a la burla, al rechazo, a la discriminación y el prejuicio, ¿verdad? Pero es como que, ok, lo que yo le estoy diciendo es que si yo me identifico con las cosas que son culturalmente de nene, pues esa es mi identidad de género y puede llevarme a tener una expresión de género masculina, pero no necesariamente quiere decir que mi orientación sexual es que yo soy lesbiana o bisexual. Claro. ¿Ves? Entonces, a veces cuando escucho a la gente hablar sobre esto, yo creo que hace falta mucha educación sobre por lo menos esas 3 áreas, ¿verdad? Lo que es identidad, expresión del género y orientación sexual. Y hay un montón de categorías de orientación sexual también, que eso podríamos grabar un podcast de eso. Pero para dejarlo así como de manera general o más o menos simple y no complicarnos, porque tenemos ahí contenido para algo que es importante discutir y que a lo mejor lo haremos más adelante. Pero sí, es como que básicamente eso. Ya después viene todo lo que es trans, ¿verdad? Lo que transgrede de alguna manera u otra el binario. Y lo queer, ¿verdad? Que es esto que... La palabra queer viene de lo raro, ¿verdad? Así que a mí me llama mucho la atención porque incluso dentro del mismo colectivo, mientras más cerca tú estés de la heteronormatividad, es como que mejor. Como que tú estás más arriba si tú estás más cerca de la heteronormatividad. Es decir, tú, dentro del colectivo, si tú eres lesbiana, pero tu identidad va a la par con tu sexo, pues tú estás menos susceptible al rechazo, ¿verdad? Y pasa incluso dentro del mismo colectivo. Así que cuando nosotras grabamos esto, los invitamos a reflexionar a todos, a todas y a todos, ¿verdad? No solamente a las personas heterosexuales o a las personas que puedan considerarse religiosas o a las personas que puedan considerarse demasiado, ¿verdad? No sé, conservadoras. No. Esto nos aplica yo vivo todos los días reflexionando sobre esto. Y es que para mí es importante el yo sentirme que yo estoy rodeada de personas y yo no quiero ver categorías, yo quiero ver personas, yo quiero que las personas se sientan aceptadas y afirmadas, no importa qué. Así que para mí como psicóloga es importante en mi terapia, pero igual en mi vida, porque yo quiero ser congruente tanto con lo que yo hago en mi trabajo como con lo que yo soy. Así que yo creo que eso fue una de las cosas que más me animó cuando me planteaste que habláramos sobre esto, porque yo siento que es algo que hay que hablar. Sí. Y es sumamente importante. Y acabas de mencionar la palabra afirmativa. Nosotras somos profesionales aliadas del colectivo y somos profesionales afirmativas. No estamos, y estoy hablando por la doctora Dávila, me estoy atreviendo a decir que no apoyamos las terapias de conversión. Jamás. Sobre todas las cosas, porque aquí no hay nada que arreglar, nada que cambiar. Uh-huh. No hay una enfermedad. Uh-huh. Todo lo contrario. En nuestra tarea clínica se afirma, se abraza, se atesora, se quiere, se aprecia, se respeta, se valida la diversidad. Y que cuando a mí me han hablado de terapias de conversión, pues cuando esto se puso en discusión pública, hubo amigos que yo amo que me hicieron preguntas válidas sobre esto. Tuvimos algunas discusiones sobre el tema. Mi respuesta siempre es, ¿dónde están las investigaciones científicas que apoyan? ¿Dónde están las guías, los manuales de terapias que me dicen a mí qué yo voy a hacer con esa persona? O sea, yo no voy a terapia a hacer lo que yo pienso, lo que yo creo, a ponerle la mano encima a las personas para orarle. Yo creo en Dios, pero ese no es mi rol ahí. Yo incluso puedo ser pastora, no lo soy, pero ese no es mi rol en la oficina con la psicóloga. O sea, hay que saber distinguir esos dos roles. Entonces, si yo no tengo ninguna guía, si yo no tengo ningún manual, si yo no tengo evidencia científica,
bajo qué, basado en qué yo voy a practicar una terapia que de por sí el nombre retumba en mi cabeza, porque yo no debo convertir a nadie en nada que no sea. Y si quizás se nos hace difícil entenderlo, piensa que alguien te quiere convertir en algo que tú no eres, lo que sea, lo que quizás a ti te moleste. Sí. Para mí es algo que de verdad que me estremece mi cerebro, y que eso esté en discusión pública me da hasta vergüenza. Eso no debería ser un tema. No debería ser un tema de discusión, porque no debería ser algo que ni siquiera consideremos. Y ese sí es un tema que me apasiona y me sacude, porque yo quiero mucho mi trabajo. Yo creo en mi trabajo y yo lo valoro, y yo no puedo entender cómo a través de mi trabajo yo le voy a hacer daño a una persona, o yo voy a tratar de cambiar. Nosotros ni siquiera estamos en la oficina para decirle a las personas lo que tienen que hacer en sus vidas. Yo te doy las herramientas, tú tomas la decisión que sea. Yo he trabajado muchísimo con víctimas de violencia doméstica. Yo no les digo que tienen que terminar la relación. Eso es una decisión de ellas. E incluso la terapia no va dirigida a eso. La mujer se apodera y ella toma la decisión que ella tiene que tomar. Entonces, ¿cómo yo voy a tratar de convertir a alguien en algo que no es? De verdad, pueden haberlo notado en mi no verbal, en mi tono, en todo. Es algo que me molesta. Es que el discrimen de cualquier forma a mí me molesta, me sacude. Es que nos tiene que indignar, y nos tiene que indignar a todos. Yo creo que el mundo es suficientemente a veces hostil y violento como para nosotros también ser parte de eso. Y yo creo que mientras te escucho desde, se me ocurre rápido la empatía, ¿verdad? Es como, podemos ponernos en el lugar de las demás personas. Sin duda. ¿Verdad? Es como que si yo estuviera en el lugar de esa persona, ¿cómo yo me sentiría? ¿Verdad? Con lo que ya trae cargando la persona, que a lo mejor también tiene estos cuestionamientos de sí misma, si de verdad es algo que cuando yo se lo diga a mi familia, el rechazo con el que tiene que lidiar, ¿sabes? Ya esa persona dentro de sí tiene que estar lidiando con todo eso. Imagínate también lidiar con cuando voy a terapia en mi espacio seguro, esto es lo que yo me encuentro. Vamos a grabar un episodio de terapia de conversión un día. Me apunto. Vamos, porque ese tema va... Pero hay que aguantar los comentarios, porque yo estoy segura que van a venir, pero si usted quiere hacer un comentario en contra de lo que estamos diciendo, primero busque evidencia científica y yo lo voy a leer. Y la verdad es que no siempre estamos, o la mayor parte del tiempo, o sea, nosotros somos humanas y podemos opinar, pero en realidad la mayor parte del tiempo no estamos opinando desde nuestros lugares. No, claro que nosotros trabajamos todos los días en terapia con gente súper homofóbica y lo trabajamos. Yo soy empática, yo me puedo poner en el lugar de esa persona, yo puedo comprender que esa persona viene de un lugar diferente al mío y que piensa diferente a mí, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, nuestro rol en el lugar en donde estamos, gente, es hacer el bien. Sin mirar a quién. Sí. No es otro, no puede ser otro. Entonces, por eso es que me tiene que indignar. Porque parte de lo que hoy también queríamos traer es un poco cuáles son esas estadísticas o esos datos sobre, las personas que pertenecen al colectivo LGBTQ+, que ya dijimos que por no pertenecer a la norma, tienen un montón de retos adicionales, ¿verdad? Estrés minoritario. ¿Cómo eso hace que tengamos unas prevalencias, por ejemplo, unos números de suicidios de 5 a 7 veces más que una persona heterosexual? Pues eso a mí me compete en mi profesión, desde la salud mental, eso es importante. 5 a 7 veces más probable que una persona se suicide versus una persona heterosexual. Y, ¿verdad? Así que por ahí, el que en el caso de los adolescentes es de 2 a 3 veces más. Estoy hablando de los adultos. Pero en el caso de los adolescentes es de 2 a 3 veces más. Entonces, nosotros, mientras yo estoy aquí hablando de esto, que es un tema porque puede ser muy controversial, yo pienso en esos niños que dentro de sí, a lo mejor ya tienen una orientación sexual que no es la norma y tienen que escuchar a sus padres decir, no, porque fulano es pato. No, porque el otro es no sé qué. Y seguimos por ahí con el repertorio de palabras que son muy ofensivas y que pueden hacer muchísimo daño. Y a mí se me parte el corazón. Los niños que pertenecen al colectivo LGBT+ necesitan un lugar seguro. Y a veces ese lugar seguro es la psicoterapia. Uh-huh. Es ir a la oficina de la psicóloga. Uh-huh. Porque lo que les rodea es hostil, es agresivo.
Y a lo mejor usted no lo entiende. No tiene que entenderlo. Simplemente cómo yo me sentiría si otra persona se dirige hacia mí como de una manera despectiva. ¿Y qué tú piensas de las personas que dicen, yo sé tu opinión, pero quiero que la gente la escuche, que es como si hubiese una campaña de los gays tratando de convertir a los demás o a los niños en gay? ¿Qué tú piensas de eso? Yo pienso que eso es un tema importante. Yo pienso que la visibilidad del tema es cada vez mayor y es cada vez mayor porque ha sido tanta la persecución, la represión, la discriminación y el prejuicio que tiene que ser cada vez mayor, ¿verdad? Así que desde ese punto de vista yo esperaría que en un hogar saludable se hable de homosexualidad. Yo esperaría que en un hogar saludable tengamos familiares, vecinos, amigos que son personas de minorías sexuales, ¿verdad? Yo espero, y voy a ir más allá. Lo que estamos hablando hoy ha existido siempre. Lo que pasa es que antes del 69, por lo menos en la historia de Estados Unidos, que es la más cercana a nosotros, antes del 69, pues no se hablaba, pero existía. ¿Y dónde estaba esta gente? Pues en el closet. Y el closet, nadie debería estar en el closet. El closet es un lugar demasiado oscuro para estar. Y el closet, mientras vamos creciendo, gente, se vuelve pequeño. Así que nos aprieta, ¿verdad? Nos vuelve demasiado... Se vuelve un lugar donde es insostenible estar para una persona dentro del colectivo LGBT+. Pero yo siento que ninguna de estas iniciativas, nunca lo he visto de esa manera, es tratando de convertir a nadie. O sea, yo no veo al colectivo tratando de hacer lo que le tratan de hacer a ellos. ¿Sabes? Las personas, nosotros, los heterosexuales, queremos tratar de encajonarlos y que sean heterosexuales. Y yo no veo eso de vuelta. Así que por eso pienso que esos argumentos están equivocados. Y es como desde el juicio. Sí, es desde el juicio y desde el estereotipo también. Es violento también esa respuesta. Yo estoy totalmente en desacuerdo con eso. Y la verdad es que, o sea, que lo decimos abiertamente, en nuestra práctica, que trata de ser la mejor práctica, la práctica científica, si la intención de usted es que nosotros no afirmemos la orientación en la identidad de una persona, incluso de niños o adolescentes, pues nosotros a lo mejor no somos las profesionales. No lo somos, porque eso sería hacer daño. Eso es lo que estás diciendo tú. Eso sería tratar de cambiar algo que ya es así, que no tiene por qué cambiarse y que mientras más usted se resista a cambiar, más daño hace, más probabilidad de suicidio, más probabilidad de depresión, más probabilidad de ansiedad, más probabilidad de uso de alcohol, por ejemplo, como dice la investigación, ¿verdad? Y yo estoy segura que en el fondo ningún papá, no importa cuáles sean sus creencias y sus prejuicios y su crianza, no importa. En el fondo, desde el amor, no queremos ver ni a sus hijos ni a las personas que amamos sufrir. Por eso es que estamos invitando a la reflexión. Claro. Sobre el tema. Así que definitivamente, y el tema del closet también es otro, ese puede ser la divulgación, otro podcast. Pero igual también es una invitación a que reflexionemos sobre el poder que tiene la palabra y cuánto daño yo puedo hacer en una persona simplemente con una palabra. Entonces, el chiste se acaba cuando no encuentra quien se ría de él. Y yo he estado en espacios donde hacen chistes que yo simplemente no me río porque no me da gracia. Todo lo que tenga que ver con discrimen a mí no me da gracia. Así que tú seas esa persona que detiene el chiste. Y a lo mejor no hacemos un escándalo porque depende en el espacio que estemos, tampoco vamos a promover eso, pero no me río. Y quizás las personas a mi alrededor se dieron cuenta de que a mí ese chiste homofóbico o discriminatorio o en contra de las mujeres, a mí no me ha dado gracia. Y qué bueno que dice eso, porque hablando del closet, el closet también puede ser tu trabajo. El closet también puede ser tu relación de pareja que no funciona. El closet también puede ser tu familia, el closet, ¿verdad? Así que, no sé, reflexionemos cuáles pueden ser nuestros closets, ¿verdad? Los que no nos permiten crecer y seguir. Uh-huh. Y hablando del poder de la palabra, parte de que estamos hablando de esto y visibilizándolo, tiene que ver también
Porque mucha gente a veces dice, pero ¿por qué la gente que pertenece al colectivo LGBT+ tiene que como que decirlo tanto, o tiene que salir del closet, o tiene que... Porque la salida de la divulgación de la orientación, la identidad o de la expresión del género es un tema de integridad. Es un tema donde, como el closet se vuelve tan pequeño y tan oscuro según vamos creciendo, hay una necesidad del ser humano por buscar su bienestar y por hacer valer desde el amor propio su palabra y su deseo. Yo creo que no va más allá de eso, ¿verdad? Es un tema de integridad, de cómo yo soy fiel a lo que siento. Es un acto hasta de fe, ¿verdad? Es cómo yo puedo hacer de esta vida y del tiempo lo mejor posible. Pero igual, ¿qué tiene de malo? Que yo viva orgullosa de quién soy, de la persona en que me he convertido, de mis logros, de mi matrimonio. Nadie me va a cuestionar eso. Pero entonces, ¿por qué yo puedo tener ese privilegio y otras personas no? ¿Por qué? Sí, que ahí la vara es distinta. Es distinta. Por eso hablan de equidad. Y es injusta. Sí, es injusta. Y se sufre un montón. Por eso cuando hablamos del orgullo, yo quería también traer este tema porque para uno llegar a tener orgullo por algo que es minoría, que se sufre, hay un camino difícil, ¿verdad? ¿De dolor? De dolor. Hay un camino de dolor, hay un camino de decir esto, o sea, tiene que haber un cambio dentro de uno, es un tema también como de autoestima, de autopercepción, de cómo yo hago las paces con esto, aun cuando la cultura predominante es heterosexual, aun cuando mi familia, por ejemplo, me rechaza. Porque hablando de las experiencias que hemos tenido en la psicoterapia, la gente llega a terapia no porque su orientación sexual sea homosexual o lésbica o lo que sea. Eso a la gente no les causa malestar, al contrario, a la gente se lo goza. A la gente que tiene su orientación sexual, igual que usted se goza su sexualidad saludable, pues si usted es una persona heterosexual, ¿verdad? Y tiene un buen funcionamiento sexual. La gente llega a terapia por el discrimen, por el rechazo, por las agresiones, por el discurso de miedo, de odio, que lamentable y muy tristemente a veces es desde un discurso religioso que yo no sé, pero no es del Dios que yo conozco, al cual yo amo. De acuerdo. La gente llega a terapia por eso. Antes de comenzar el episodio estábamos hablando y tratando de reflexionar de las experiencias en terapia y yo les digo, Melanie, pero es que con quienes yo estoy trabajando ahora mismo, ellas viven muy orgullosas, eso no es un problema en sus vidas. El problema lo tienen los demás, pero para ellas no. Y están en relaciones y ese no es el foco de atención clínica ahora mismo. Y qué bueno. Pero igual también tuve un caso en terapia hace varios años de una adolescente que viene a terapia traída por su papá porque ella le había confesado a su papá que ella era lesbiana y su papá quería traerla a terapia porque sabe al mundo que se va a enfrentar y quería fortalecerla. Tú no sabes cuántas veces yo felicité a ese padre. Qué dicha tiene ella también de tenerle. Trabajamos autoestima, trabajamos muchas áreas para que ella se sintiera fortalecida para el mundo hostil en el que vivimos, que yo lo siento hostil, no me quiero ni poner en los zapatos de alguien de la comunidad. Y qué bueno que dice eso, porque lo ideal sería que quien te proteja sea el núcleo. Claro. Pero en el caso, claro. Y no pasa en todos los casos, pero en la mayoría de los casos, quien rechaza precisamente es la gente más cercana. Entonces, por eso es que ustedes van a ver que dentro del colectivo somos familia. Empezamos a tener familia escogida. Nuestra familia se convierte en nuestra familia la gente que nos afirma, sí, que nos acepta, que no te juzga, que no me juzga, y empezamos a decidir quiénes queremos que sean nuestra familia. Y al fin y al cabo esa es la gente que te salva, porque el proceso de separarse de la familia de origen, que nos puede pasar por muchas razones, no solamente por pertenecer a las minorías sexuales, es un proceso bien doloroso, porque lo que antes era seguro ya deja de serlo. Lo que en algún momento te dio de comer y parecía que tú dependías de eso para vivir, ahora es violento, eso es hostil, es irrespetuoso. Y ese proceso es un trabajo arduo
que hacemos y lo hacemos y si hay que hacerlo en terapia, lo hacemos en terapia. Para eso estamos aquí, los profesionales de la salud mental también, para apoyar y afirmar y ser también un oasis en esas transiciones, porque a la vez que uno transiciona, y esto lo sabe más la gente que transiciona físicamente, ¿verdad? Hormonalmente, físicamente, las personas trans, o de experiencia trans, las personas de experiencia trans, debo decir. Ya a la vez que tú transicionas, olvídate, que no hay vuelta atrás, ¿verdad? Hay un cambio en la calidad de vida importante. Hay un cambio en eso mismo, en la identidad de lo que uno, pues, desea. Así que es un camino difícil, pero creo que es un acto de mucha valentía llegar al orgullo. Y a mí me alegra mucho que haya como todo este mes de actividades que de alguna forma u otra visibilicen y afirmen y normalicen un poco toda la experiencia del colectivo. Entonces, algunas recomendaciones. Recomendaciones. Sí, para las recomendaciones. Doctora Dávila. ¿Qué podemos recomendar a nuestra audiencia para que podamos promover el fortalecimiento de la salud mental de todas las personas? En este caso, específicamente o sobre todas las cosas, las personas que pertenecemos al colectivo LGBT+. Yo creo que algo súper importante que nosotros lo hemos hablado en diferentes temas que hemos discutido en el podcast es la educación. Tenemos que educarnos, tenemos que darnos cuenta de lo que desconocemos y dejar de estar opinando de cosas que no sabemos, que no nos constan, que no tenemos nada que ver al respecto. Así que una parte súper importante. Ahora con Google hay un montón de información que tenemos disponible. Si este tema te llama la atención o si no lo desconoces, pues edúcate en las diferentes definiciones, en los diferentes modelos, en simplemente ser un aliado, dar apoyo y afirmar a las personas, porque al final, como les dije ahorita, yo no veo categorías, yo veo personas. Pero otra importante es evaluar nuestros prejuicios. Todos y todas tenemos prejuicios, que es esta idea preformada de algo. Pero esos prejuicios pueden cambiar. Así que a lo mejor usted llegó a este episodio con una idea prejuiciada hacia la comunidad, pero ojalá y este episodio le haya hecho cambiar de opinión y buscar información y educarse y darnos cuenta del poder tan fuerte que puede tener la palabra, el odio, el discrimen. Yo no quiero que nadie pase por eso, así que de mi boca no va a salir. Sí, definitivamente. Y cuando dijiste lo que desconocemos, me encanta esa palabra porque las teorías sobre la homofobia vienen precisamente de ahí, ¿verdad? Como que viene desde el lugar del miedo a lo desconocido. Como yo no sé cómo brega esto, pues yo, ¿verdad? Como que no quiero bregar con eso, o lo dejo, o me defiendo de alguna manera de eso. Así que sí, educarnos, aprender. Y aprender implica el preguntarle a la gente, porque si hablamos de personas, las personas por sí mismas tienen la libertad, que la libertad es un regalo divino, de nombrarse a sí mismas. Por eso es cuando me dicen, mira, ¿y qué tú piensas del lenguaje inclusivo? O de lo que, ¿verdad? Pues mira, sabes que mi tarea no es decir si eso está bien o no desde el punto de vista gramatical o desde la Real Academia Española, no, eso no es mi tema. Pero si para esa persona es tan valiosa que yo pueda nombrarle tal y como esa persona se siente, la pregunta entonces es ¿por qué no? A mí una ocasión en terapia, una adolescente me pidió que yo la llamara por otro nombre. Y yo la llamaba por otro nombre. ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea, a mí qué más me da si yo te hablo con la A, con la O, con la E. Yo lo que quiero es que tú te sientas siempre bienvenido o bienvenida o bienvenida en este espacio, que tú te sientas bienvenido en la vida. Uh-huh. Que al fin y al cabo es un regalo, vuelvo y digo, otro regalo divino. Entonces, a mí yo no me cuestiono eso y punto, ¿verdad? No me lo cuestiono porque respeto la integridad y la autonomía, la existencia del otro. Y ya, me da igual. No, y uno va poco a poco como que diciendo, mira, ¿sabes qué?
¿por qué cojo esta lucha, verdad? Sabes que esas luchas como que no son las que son. Nosotros tenemos luchas con la contaminación del planeta, que estamos fatal. Tenemos luchas probablemente con la alimentación llena de carbohidratos y azúcares procesadas que cada vez nos hacen tener más enfermedades, ¿verdad? Esas son nuestras luchas, pero a mí, yo afirmo a la gente porque le respeto, y le respeto genuinamente. Uh-huh. Y ya. Al fin y al cabo, eso también es parte de los mandatos que nos deja la religión, por ejemplo, ¿verdad? El respetar y el querernos los unos a los otros. Así que sí, reflexionar sobre nuestros prejuicios, educarnos. Yo le añadiría también que evitemos las microagresiones, las palabras. Las palabras hieren tanto. Y eso es algo que pueden buscar en ese ejercicio, porque hay un montón de microagresiones y los ejemplos, a veces uno se queda sorprendido. Cuando yo tomaba estos cursos era como que, wow, yo pude haberlo hecho en algún momento, déjame cambiarlo. Así que esa es la invitación también. Busquen microagresiones en Google y van a encontrar un montón. Y las microagresiones son como palabras o expresiones que a veces parecen sutiles, pero que pueden ser bien violentas y agresivas. Y a lo mejor usted no lo hace a propósito. No estoy diciendo eso. Puede ser que la cultura a veces ponga en nuestra boca palabras pero entonces la propuesta es, ¿qué tal si estamos un poquito más pendientes de la forma en la que hablamos? Sobre todo delante de personas que pertenecen al colectivo. No deberíamos hacerlo nunca, pero delante porque hiere. Y voy a decir más, usted puede pensar que usted se está expresando sobre otra persona, y lo digo un poco también como por experiencia propia. O sea, para mí, si tú comentas algo despectivo o negativo del colectivo, es como si me lo dijeras a mí. Y dirá, pero Melanie, pero eso no es personal. Yo sé que no es personal, pero esas son tus ideas, esos son tus prejuicios sobre la orientación sexual o sobre la identidad o sobre la expresión del género de otra persona, ¿verdad? Entonces, si tú piensas eso de otra persona, pues yo a lo mejor no tengo nada que buscar contigo, ¿verdad? Y puede ser ofensivo. Y eso es como cuando el eslogan de las mujeres que dice como que si nos tocan a una, nos tocan a todas, algo así. Pues, y el mejor ejemplo de eso es la revuelta del 69, ¿verdad? De Nueva York. Y ellos, el colectivo vio la fuerza que tenía cuando se unen. Por eso existe este mes de celebración del orgullo. Así que evite las microagresiones. Es que yo no tengo ningún problema con la gente gay, pero yo odio los peros, ¿verdad? ¿Pero qué? Sí, mi mejor amiga es gay, yo no, ¿verdad? Como que, no sé, a veces en esas explicaciones, en vez de aclarar, oscurece. Así que evitemos las microagresiones y seamos amables, compasivos, empáticos con las personas, de la misma manera en que nos gustaría que lo sean con nosotros. Definitivamente. Porque podremos pensar en el closet como un concepto del colectivo o de las minorías sexuales, pero todos nosotros tenemos nuestros closets, ¿verdad? Tenemos esos temas o esos lugares oscuros o tristes o dolorosos que a lo mejor no quisiéramos que otro nombre por nosotros, o no quisiéramos que otro siquiera se refiera a eso, ¿verdad? Porque eso es algo mío, íntimo, personal, pues, ¿por qué no hacer ese ejercicio? ¿Verdad? De empatía y de lucha. Yo creo que estamos en pie de lucha con ese tema. Y hay que ver también las preguntas, los cuestionamientos, porque hay veces que me traen a terapia preguntas que le hacen, por ejemplo, familiares, que no me las hacen a mí. Entonces, ¿por qué no me las hacen a mí? Porque yo estoy casada con un hombre. ¿Sabes? Uno también tiene que respetar la intimidad de la persona, porque también podemos ser ofensivos de esa forma. Sí. Sí. Y ahí van también los estereotipos y los prejuicios en términos de las expectativas, ¿verdad? De qué es lo que se espera de ti. Se espera que tú, en vez de ponerte, qué sé yo tengo una foto en Instagram con una corbata, ¿tú la has visto? Sí. Y hoy pensé ponérmela porque en parte también es como que, ok, cuéntenme, ¿esta corbata me hace menos gente? Sí, como que un poco para retar ese estereotipo, ese prejuicio. Pero yo creo que Bad Bunny ha ayudado con eso. Genuinamente. No, eso, me sorprendiste con esa espontaneidad. Con este comentario me acaban de sorprender. Mira, ya me desconcentró, olvídate. Pero que él dice mucho que no hay ropa de hombre ni de mujer.
Y la verdad es que, por ejemplo, hubo un día que yo fui a hacer compra a un lugar de estos que vende ropa y yo me compré unos pantalones que estaban en el área de hombres, porque son de estos pantalones como de jugar baloncesto, que para mí son súper cómodos, porque yo no me puedo comprar eso, porque eso no está en el área de mujeres. Yo me los compré small y me los pongo y me encanta. Me encanta ponerme la ropa de mi esposo para estar en mi casa. Me queda cómoda, me queda grande. Así que, ¿por qué tiene que haber esas categorías? Sí, sí. Y de verdad pienso que Bad Bunny ha hecho eso de forma positiva. Sí, porque son personas que presentan diferentes tipos de masculinidades. Por ejemplo, Bad Bunny ha hecho un trabajo importante con las masculinidades, que es otro tema de La podcast. uña. La uña, la ropa, esa espalda por fuera de la gala del Met, a mí me mató. Porque además se veía bello. Yo lo encuentro hermoso. Él también se encuentra a sí mismo hermoso, lo ha dicho. ¿Viste? Pues lo proyecta, ¿verdad? Entonces, fíjate, él es un buen ejemplo de cómo a través de nuestros pasos podemos retar las ideas, podemos retar los prejuicios y los discrimen. Y ayudar a otras personas a que se sientan validadas. Definitivamente, está ahí, sobre todas las cosas, porque si yo llamara a esta persona que me dijo que su pronombre era ella, si yo con eso puedo hacerle sentir afirmado, pero ¿por qué no? Porque ¿saben qué? Si yo le digo ella o le digo él, que no es su pronombre, porque no tengo por qué cuestionarlo, no me corresponde a mí cuestionarlo, yo aumento de 5 a 7 veces la probabilidad de suicidio. ¿Entiendes? Yo aumento a un adolescente de 2 a 3 veces la probabilidad de suicidio. O sea, nada más por eso y digo, anda pa'l caramba, o sea, jamás. ¿Ves? Yo me estoy dando cuenta de lo que es ese sencillo detalle, porque eso es cambiarme una vocal para mí tal vez, pero para esa persona no. Para esa persona representa muchas cosas, pues ¿por qué no? ¿Ves? Entonces, yo creo que nosotros tenemos que empezar a reflexionar sobre el impacto. Esa palabra impacto no me gusta para hablar del lenguaje, pero bueno, la influencia que puede tener nuestras expresiones y nuestro ejemplo y nuestra vida. Necesitamos estar reflexionando constantemente sobre eso, de cómo afecta a los otros. Definitivamente. No hay break. Así que nada, educarnos, reflexionar y ser flexible, tener nuestra mente abierta desde el respeto, desde el amor por los demás y si es posible por Dios. Y también evitar en la medida que sea posible, si nos damos cuenta de que dijimos algo que puede herir a la otra persona, no volverlo a hacer o tratar de hacerlo cada vez menos, para que así podamos finalmente vivir en un mundo que no solamente esté orgulloso, sino también en un mundo más inclusivo. Definitivamente, nosotros todos necesitamos un mundo más inclusivo. Gracias por la oportunidad de acompañarte en este episodio. ¿Cómo no? Eso es, imagínate, ¿qué sería de mí sin ti al lado mío aquí? Gracias por aceptar hablar de este tema. Es un tema un poco controversial, a lo mejor no es un tema que vaya a seguir demasiado nuestra audiencia, pero sí yo pienso que es nuestra responsabilidad, sobre todo profesional, de visibilizar y de hablar sobre lo que es importante hablar. Definitivamente. Así que feliz mes del orgullo a todo nuestro colectivo, a los valientes que han desde la rebeldía salido de ese closet y a los que todavía están en el closet, que se sientan, que se adueñen de sus procesos. Nadie debería vivir en un closet. Y que podamos seguir defendiendo el amor, defendiendo el deseo y sobre todo la integridad y que nos debemos a nosotros mismos como seres humanos dignos. Así que nada, gracias. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Clínicamente Hablando, doctora Tainari Dávila, doctora Melanie Ruiz. A la doctora la consiguen en TikTok y a mí me consiguen en Pausa con la Psicóloga. Y no se olviden que hoy martes hay un lanzamiento en mi página. Denle para allá que va a estar bueno. Yo voy para allá. El proyecto más lindo que he trabajado hasta ahora. Me encanta. Yo sé algo, pero no lo puedo decir. No, si no, lo mando a editar. Gracias y les esperamos en el próximo episodio de Clínicamente Hablando, el podcast.